Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta noche. Gracias a Dios, estamos hoy, domingo 28 de diciembre del año 2025. Pues es el último domingo del año 2025, hermanos. Y pues gracias le damos a Dios por la bendición y la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes, hermanos. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Y pues vamos a pasar, hermanos, a esta transmisión de esta noche a través de esta página, El Varón Siguiendo a Dios. Y pues venimos tratando el tema, hermanos, ejemplo de los que predicaron el Evangelio, ¿sí? Ese es nuestro tema que estamos tratando, hermanos. Y pues vamos a continuar, hermanos, con nuestras clases. No sin antes, pues, saludarlos a todos y deseando lo mejor, hermanos, para cada uno de ustedes y pues para cada uno de los hijos de Dios. Y pues ahí, eh, pues me acaban de avisar también, hermanos, de una de nuestras hermanitas que se bautizaron ahora en noviembre. Nuestra hermanita viajó para Querétaro y pues ella se puso enfermita y pues está muy grave en el ISSSTE allá de Querétaro. Nuestra hermanita Laura Patiño. Y pues ahí le pedimos sus oraciones, hermanos, para que la incluyan en sus oraciones a nuestra hermanita en Cristo. ¿Sí? Y pues vamos a cantar una alabanza, hermanos. Vamos a cantar una alabanza. eh, es del Linario Canto Espiritual, es el número 88. La alabanza tiene como título Escuchad, Jesús nos dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Jesús. Bueno, esta alabanza, hermanos, nos dice este, que la pregunta, ¿quiénes son los que van a trabajar, hermanos? Ya ve que la predicación del Evangelio se necesita trabajar, es trabajo, hermanos, trabajo. Bueno, Josué, buenas noches, manito. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, saludos y bendiciones, hermano Josué. Un abrazo, hermano, para todos. Hermano Meli, buenas noches, dice el hermano Orlando. Saludos y bendiciones para usted y su buena familia. Amén, hermano Meli. Dios me la bendiga, hermana. Bienvenida, hermana. Qué bueno que ya están conectándose. Sí. Eh, y pues, fíjense, esta alabanza, hermanos, tiene pues la pregunta, hermano, ¿quiénes van a trabajar? Porque los campos, hermanos, pues ya están listos para la cosecha, pero ¿quiénes van a cosechar? Nuestro hermano Manuel de la Cerda, Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermano, saludos y bendiciones, mi hermanito. Un abrazo. Dios me lo bendiga, hermano. Y pues, la alabanza dice que Él nos llama cariñosos, o sea, con mucho amor, hermano. Él no nos manda a gritos, ¿eh? A gritos ni a regaños, sino cariñosamente nos manda, hermanos, nos llama a trabajar, nos llama a cosechar esas almas, hermanos, que están listas para las ciegas, pero pues hay que hacerlo a través de la predicación del Evangelio de Cristo, hermanos. Así que es importante que escuchemos lo que Jesús nos dice. Y pues realmente la forma, hermanos, de escuchar lo que Jesús nos dice, pues es a través de su palabra que cada día meditamos. Y pues ya ven, gracias a Dios se han ido integrando cada día más siervos del Señor, hermanos, a esta página del Varón Siguiendo a Dios, para poder, hermanos, escuchar lo que Jesús nos dice. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Y pues así dice esta alabanza, hermanos. Número 88. Escuchad, Jesús nos dice. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, hermanos. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor.
quien responde a su llamada. Heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras o por mares no pudieres transitar, puedes encontrar hambrientos en tu puerta que auxiliar. Si careces de riquezas, lo que dio la viuda da. Si por él, Señor, lo dieres, él te recompensará. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus culpas reconozca el pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pues escuchad, Jesús nos dice, hermanos. Hay que escuchar, hermanos, lo que Jesús nos dice. Por eso, pues, cada día, pues, buscamos la manera de escuchar su palabra, de escuchar, hermanos, qué es lo que la palabra de Dios nos dice, qué es lo que los apóstoles nos dicen, los mensajeros de Jesús, hermanos, nos dicen, lo que nuestros hermanos que nos predican la palabra nos dicen, para poner, hermanos, en marcha los mandamientos del Señor, hermanos. Disculpen por porque ando un poquito asfónico de mi voz, hermanos, ya que hemos andado en, en áreas frías, hermanos, allá por donde anduvimos en Ocosigua, un poco frío. Es algo frío, hermanos, fresco, y aunque no hizo así mucho, sí exagerado, pero sí nos afectó tantito la garganta, hermano. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Manita Leti nos dice, Dios lo bendiga, hermano. Así sea, Manita Leti, Dios me la bendiga. Hermana Mari Martínez también dice, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Así sea, hermano, Dios la bendiga, hermanita. Qué bueno que ya están conectados. Bienvenidos a la página, hermanos, El Varón Siguiendo a Dios. Y pues, esperamos en Dios de que nos sigan siguiendo, hermanos, nos sigan en esta página, El Varón Siguiendo a Dios. Y pues inviten, hermanos, inviten a más hermanos, hermanas, que conocidos, amigos, familias, que que quieran, hermanos, también edificarse en la palabra de Dios y quieran, hermanos, eh, escuchar lo que Jesús nos dice, como dice esta alabanza, hermanos. Pues el tema que vamos a considerar hoy, hermanos, es ejemplo de los que predicaron el evangelio en Samaria, hermanos. Hoy vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 8, cuando Felipe llegó a Samaria, hermanos. Su hermana Esther Torres nos escribe, buenas noches, hermano Orlando, Dios le bendiga grandemente, junto a su amada familia. Amén, Esther, Dios la bendiga. Hermana Graciela, buenas noches, Dios la bendiga. Sigamos compartiendo, dice su hermana Esther, compartan, mis amados hermanos, para que más personas escuchen la palabra de Dios. Así sea, hermanos. Sigamos compartiendo, hermanos, sigamos compartiendo esta página del varón siguiendo a Dios, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pasar a nuestra clase de esta noche. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias en esta maravillosa noche por la oportunidad y la bendición que nos das de poder, oh Dios eterno, estar ante tu presencia, Señor, y poder gozar y disfrutar de tu palabra, de la lectura, Señor, y de poder también, oh Dios eterno, disfrutar el compañerismo que tenemos a través de esta página del varón siguiendo a Dios, para poder, oh Dios eterno, alcanzar almas nobles, almas con hambre y sed de ti, Señor, que quieren conocer tu santa y divina voluntad. Por eso, Dios, permítenos, Padre Santo,
poder disfrutar este momento que nos das, para que juntos, oh Dios, en armonía, podamos, oh Dios, escudriñar tu palabra y pues conocer los ejemplos que tenemos, Dios, de tus siervos que predicaron el Evangelio, para que podamos tomar de ahí, oh Dios, el ejemplo a seguir y podamos así cumplir también, Padre, la parte que nos corresponde como buenos siervos de Jesucristo. Por eso, Dios, te pedimos y te suplicamos, Padre, que bendigas a todos tus hermanos, hermanas que se han conectado y aquellos, oh Dios, que están por conectarse. También oramos para que los ayudes y los bendigas a todos y todos gocemos y disfrutemos de este momento maravilloso con tu palabra. Todo lo pedimos, todo lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a pasar a nuestra lectura, hermanos, allá en Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 12. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 8, versículo 4 al versículo 12. Dice así la Santa Escritura, hermanos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Recordemos, hermanos, que hemos venido, hermanos, anunciando, hemos venido exponiendo 3 puntos importantes en la cual se basa la predicación del Evangelio, hermanos, de los ejemplos que venimos tomando en el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 7, hermanos, el capítulo 10, porque nos saltamos hasta el 10, ¿verdad? Que fue lo que el domingo pasado. Hablando, hermanos, de 3 puntos importantes. Acuérdense del primer punto, hermanos, en la predicación del Evangelio, es presentar quién es Jesús. Acuérdense de eso. ¿Quién es Jesús? El segundo punto, hermanos, es presentar qué hizo Jesús por nosotros. Y el tercer punto, hermanos, es qué es lo que nos pide Jesús o lo que nos pide Dios para que seamos salvos. 3 cosas importantes. Y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí, hermanos, aquí en este ejemplo que tenemos aquí de Felipe en Samaria. Primero, hermanos, preguntamos, ¿quién es Jesús? Bueno, el versículo 5 y 6, hermanos, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba, hermanos? Pues a Cristo. Esta frase, hermanos, les predicaba a Cristo, es como decir, hermanos, que les daba a conocer, hermanos, a Cristo. Los daba a conocer que Jesús es el Cristo, hermanos. Entonces, si preguntamos, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Cristo. Y la gente, hermanos, dice el versículo 6, unánime la gente escuchaba, poniendo mucha atención, hermanos, a las cosas que decía Felipe. Ahora, ¿qué decía Felipe? ¿Qué decía Felipe, hermanos? Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué cosa decía Felipe? Esta frase, hermanos,
a lo que decía Felipe, es una frase similar a la que encontramos allá en Hechos 16. ¿Se acuerdan de allá de Lidia y de Tiatira, hermanos? Cuando Pablo, hermanos, y Silas fueron a predicar a las mujeres. Y la historia dice, hermanos, que Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. A lo que Pablo decía. Y hacemos la misma pregunta. ¿Qué decía Pablo, hermanos? ¿Qué le decía Pablo a las mujeres? Bueno, únicamente dice eso, a lo que Pablo decía. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que Lidia se bautizó juntamente con su familia. Y lo mismo vemos aquí con Felipe, hermanos. Felipe aquí en Hechos capítulo 8. La gente unánime, hermanos, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Y qué decía Felipe, hermanos? Bueno, Felipe les decía quién es Jesús, hermanos. Les decía que Jesús es el Cristo. Felipe, hermanos, les decía lo que Jesús hizo por ellos para salvarlos, hermanos. ¿Qué hizo Jesús para salvarlos? Pues murió y resucitó, hermanos, al tercer día. Ahora, aunque no menciona esta historia, hermanos, esta historia que estamos viendo aquí de Hechos 8, no menciona, hermanos, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo textualmente, porque no lo leemos en ningún texto aquí. Lo podemos ver implícito, hermanos, en la obediencia de los samaritanos cuando deciden obedecer el Evangelio al bautizarse. Es importante, amados hermanos, recordar la obediencia al Evangelio a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por medio del bautismo, hermanos. Porque aquí es donde se obedece el Evangelio, hermanos, en el bautismo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense. Ahora, ¿por qué se bautizaban, hermanos? ¿Por qué se bautizaban estos hombres y mujeres? Bueno, porque creyeron, dice el texto aquí, hermanos, creyeron a Felipe lo que anunciaba. ¿Qué anunciaba? Anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hermanos. Fíjense. Es lo que lo que Felipe decía. Ahora, vuelvo a repetir, hermanos. Aquí no vemos, en esta lectura que hicimos de Hechos 8, versículo 4 al 12, no vemos que algún texto que diga que Felipe les dijo que Jesús murió y resucitó. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que Felipe habló de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Bueno, lo vemos por la obediencia, hermano. La obediencia que llevaron a cabo los samaritanos. Vamos a leer Romanos 6, versículo 3 al 5. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense, hermanos. Un ejemplo. Si yo como samaritano, hermanos, si yo como samaritano oí el Evangelio, entonces, hermanos, si quiero ser salvo, debo creerlo. Si creo el Evangelio, hermanos, entonces debo de demostrarlo obedeciendo el Evangelio, hermanos. Ahora, si yo creo, hermano, que Jesús murió por mí, yo debo de obedecer el Evangelio bajando las aguas del bautismo. ¿Para qué? Pues para ser bautizado, hermanos, en su muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces los samaritanos, hermanos, si se bautizaron, es porque ellos creyeron en Jesús y creyeron lo que Jesús hizo por ellos. Felipe, hermanos. Felipe, al predicarles a Cristo, predicarles, hermanos, el Evangelio, Felipe les dijo, hermano, lo que Jesús hizo por nosotros. Felipe les dijo que Jesús murió y que resucitó. Y por eso los samaritanos, hermanos, ¿qué hicieron? Obedecieron, hermanos, muriendo con Cristo y resucitando con Cristo. Porque fíjense, hermanos, si creo que Jesús fue sepultado, debo de obedecer el Evangelio, hermanos, siendo sumergidos, siendo sepultados en las aguas del bautismo, hermanos. ¿Para qué? Pues para ser sepultados juntamente con Cristo. Es lo que dice Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. O sea, somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Pues para muerte por el bautismo. O sea, los samaritanos, hermanos, fueron sepultados juntamente con Cristo. ¿Por qué fueron sepultados? Porque ellos creyeron en Jesús, hermanos. Creyeron quién era Jesús. Y creyeron, hermanos, que Jesús fue sepultado. ¿Y cómo lo supieron? Pues porque se los dijo Felipe en la predicación del Evangelio. Felipe, hermanos, les anunció el Evangelio, les habló de la muerte de Cristo, le habló de su sepultura y le habló de su resurrección al tercer día. Porque hablando de la resurrección, hermanos, fíjense, si yo, hermanos, creo que Jesús resucitó, pues debo de obedecer el Evangelio también saliendo de las aguas del bautismo para empezar una vida nueva, para volver a vivir, para ser vivificado, dice 1 Corintios 15:20, hermanos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:20. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense. Así que es importante tomar en cuenta, hermanos, y seguir el ejemplo, hermanos, en Felipe. Felipe, hermanos, cuando llegó a Samaria, el versículo 5 dice que les predicaba a Cristo. El versículo 6 dice, hermanos, que la gente estaba atenta a lo que Felipe les decía. Y cuando creyeron, hermanos, dice el versículo 12, cuando creyeron lo que Felipe anunciaba acerca del Evangelio, hermanos, y de Jesucristo, ¿qué hicieron, hermanos? Obedecieron. Obedecieron, hermanos. Este versículo 12, si usted le pone cuidado, hermanos, encontramos aquí exactamente lo que Jesús dijo en Marcos 16, versículo 15 y 16. ¿Qué dijo Jesús? Prediquen el Evangelio. Bueno, Felipe, hermanos, predicó el Evangelio. Y luego que dijo Jesús, el que creyere. Bueno, los samaritanos creyeron el Evangelio, hermanos. Y luego dijo Jesús, y fuere bautizado. Bueno, los samaritanos fueron bautizados, hombres y mujeres. ¿Ven? Así de sencillo. Aquí no encontramos ninguna complicación, hermanos. Es algo tan sencillo. El mensaje del Evangelio, hermanos, es muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo. Es un mensaje sencillo, hermanos. Es un mensaje noble. ¿Cuál es el propósito? De que la gente conozca a Jesús. La gente, hermanos, sepa lo que Jesús hizo, de que murió y resucitó. Que la gente sepa, hermanos, qué debe de hacer. Pues que debe de oír, hermanos, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ahora, fíjense que según 1 Corintios 1:17, hermanos, dice nuestro texto ahí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Según 1 Corintios 1:17, hermanos, Jesús, dése cuenta, Jesús no nos ha mandado a bautizar, hermano, la gente. Vayan por todo el mundo y bauticen a la gente. No dijo Jesús así. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Eso es lo que Jesús dijo. Predicar, hermanos. Predicar el evangelio. Ahora, según ese texto, hermanos, de 1 Corintios 1:17, ¿qué cosa es primero? ¿El bautismo o el evangelio? Bueno, en algunas doctrinas, hermanos, como la, como la doctrina católica, apostólica y romana, que nos bautizan de bebé, y ya después de grande, ¿verdad?, nos predican el evangelio, pues no concuerda, hermanos. O como la iglesia donde también pertenecí, hermanos, la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, donde pues ahí también nosotros como padres estudiamos para bautizar a los niños, a nuestros niños, ¿verdad? O sea, bautizan a los niños primero y ya después de grande los hacen creer el evangelio, ¿verdad?, con la profesión de fe. ¿Sí? Pero no concuerda con lo que dice Jesús aquí, hermanos. En un bautismo sin evangelio, hermanos, no hay poder de Dios para salvación, porque el sacrificio de Cristo se hace vano. Es lo que dice aquí, hermanos. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acuérdense, hermanos, que según Romanos 1:16, el evangelio es el poder de Dios. O sea, tiene que ir por delante, hermanos, el evangelio, primero. Y después, el creer, y después, el bautismo. Así que, en primer lugar, está el mensaje del evangelio, para que la gente oiga. En segundo lugar, hermanos, está el creer. Y en tercer lugar está la obediencia, que es el bautismo. Ahora, para poder ser bautizados, debemos de creer, hermanos, de todo corazón que Cristo murió por nuestros pecados. Acuérdense lo que nos dice ya Hechos, capítulo 8, versículo 37, hermanos. Cuando aquel hombre quería bautizarse, ¿se acuerdan? Este eunuco etíope quería bautizarse. Y el predicador, bueno, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué significa eso? Que si no crees de todo corazón el evangelio, si no crees quién es Jesús, si no crees lo que Jesús hizo por ti, pues de nada sirve que te bautices. Es decir, no podemos bautizar, hermanos. O más bien no debemos, ¿eh? No debemos bautizar a alguien que no cree, hermano. Fíjense que hay un folletito por ahí ya que hace algunos años, hermanos, lo conocí, ese folletito ahí en Cerro Azul, Veracruz. Pues ya hace más de 20 años. Un folletito que a lo mejor algunos de ustedes lo conozcan. Ese folleto se llama El bautismo solo para creyentes. Así menciona ese folleto. Y fíjense que una persona, hermanos, una persona eh, leyó este folletito. Esta personita, hermanos, tenía su bautismo de niña. Bueno, era una niña. Cuando niña, hermanos, la bautizaron. Ella creció le llaman la cuna de cristiana, así le denominan. Y andábamos en una campaña, hermanos, una campaña médica, por cierto, allá por Cerro Azul, allá por Agua Salada. Y resultó, hermanos, que cuando leyó esta muchachita leyó el folleto, ella comenzó a chillar, hermanos. Comenzó a chillar y dijo, no es posible que tantos años yo haya estado engañada creyendo que mi bautismo de bebé estaba bien. Porque se dio cuenta, hermano, que el bautismo es solo para creyentes. O sea, no se puede bautizar a alguien que no sea creyente, que no crea el evangelio, hermanos. La persona necesita creer el evangelio para poder ser bautizado. Porque si
si alguien, hermanos, es bautizado sin evangelio, sin la cruz de Cristo, vamos a decir así, ¿verdad? Porque lo menciona así el versículo 17 de 1 Corintios, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando dice ahí, hermanos, no se haga vana la cruz de Cristo, significa, hermanos, no se haga vano el sacrificio de Cristo, hermanos, su muerte. Y acuérdense, hermanos, que la muerte de Jesús lo llevó a su sepultura. Y su sepultura, hermanos, pues lo llevó a su resurrección. Ahora, por eso Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque ese hombre creía, mira que llevo, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si no crees de todo corazón, no puedes ser bautizado. Y por eso, hermanos, es importante, hermanos, considerar estos temas que venimos considerando acerca de los ejemplos de los que predicaron el Evangelio. Porque nuestro bautismo, hermanos, tiene que estar relacionado con el Evangelio. Si yo creo, hermanos, que Jesús murió por mí para recibir el perdón de pecados, pues debo de bajar, hermanos, a las aguas del bautismo. Si yo creo. Si no creo, hermanos, pues ¿para qué bajar a las aguas del bautismo? No tiene sentido. Ahora, si yo creo, hermano, que Jesús fue sepultado, pues bueno, yo debo de ser sepultado en las aguas del bautismo, juntamente con Cristo. Si no creo que Jesús fue sepultado, hermanos, ¿para qué voy a ser sepultado en el bautismo? No tiene sentido. Si yo creo que Jesús resucitó, pues yo también debo de resucitar a una vida nueva, hermanos, por medio del bautismo. Pero si no creo, hermano, que Jesús resucitó, entonces ¿para qué voy a bautizarme? No tiene sentido. A ver, déjenme saludar aquí a mis hermanitas, gracias a mis hermanas que están compartiendo. Nuestra hermana Encarnación Rodríguez, Dios la bendiga, hermana, qué bueno que está con nosotros. Hermana Rosa María García Lara también dice, nos saluda, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Nuestra hermana Rosa María García Lara, Dios la bendiga, hermana, bienvenida, hermana. Gracias por estar con nosotros en esta página del Varón Siguiendo a Dios. Bienvenidas, hermanas. Dios me las bendiga a todas. Pues fíjense, hermanos. Algo muy importante que debemos de considerar, hermanos, acerca de lo que encontramos aquí con Felipe, es que Felipe, hermanos, cuando llegó a predicar, hizo exactamente lo que Pablo dijo, hermanos. Acuérdense que Pablo cuando llegó a Corinto, pues no se propuso otra cosa más que a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y eso fue lo que hizo Felipe. Felipe, hermanos, al anunciar a Cristo, pues anunció a Jesús, hermanos, que Jesús es el Cristo, de que Jesús murió y resucitó. Y por eso es que hombres y mujeres, según Hechos 8:12, se bautizaban, hermanos. Ahora, si mi bautismo, hermanos, no está en comunión con el Evangelio de Jesús, entonces, hermanos, ha sido hecho vana la cruz de Cristo. Porque según Colosenses 2:12, dice Colosenses 2:12, fíjense lo que dice nuestro texto ahí, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. O sea, en el bautismo somos sepultados con Cristo, en el bautismo somos resucitados con Cristo. Sepultado, resucitado. Ok. Pero luego sigue diciendo el texto, hermanos. ¿De qué manera, hermanos, somos sepultados y resucitados en el bautismo? Dice el texto, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, ¿qué entendemos de esa parte, hermanos? ¿Qué significa eso de mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos?
Bueno, la fe mediante el poder de Dios, hermanos, mediante la fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios, hermanos, pues es fe en el Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es el poder de Dios. No existe otro poder, hermanos, para salvar. Solamente el Evangelio. Y según ese poder, hermanos, ya lo hemos mencionado varias ocasiones acerca de ese texto, que es importante que se lo aprendan de memoria, hermanos. Es Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, donde Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, dice Jesús, mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder. Fíjense, el poder del Evangelio. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús termina diciendo, este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Padre, hermano, le dio un mandamiento especial a Jesús. ¿Cuál mandamiento? De traer un poder, hermano, desde los cielos a esta tierra para salvarnos. ¿Cómo se llama ese poder? Se llama Evangelio. Se llama buena noticia. ¿En qué consiste esa buena noticia? En que Jesús vino a morir por nuestros pecados, y no solamente a morir, sino a volver a resucitar. Es decir, Jesús vino a poner su vida en la cruz, en sacrificio, pero pues Él volvió a resucitar, volvió a tomar su vida. ¿Ven? Ahora, ese poder, hermanos, tiene que estar, hermanos, ahí en nuestro bautismo. ¿Ven? Pero ¿cómo va a estar en nuestro bautismo ese poder, hermanos? Pues mediante la fe. Mediante la fe en lo que Jesús es, mediante la fe en lo que Jesús hizo y mediante la fe de lo que Jesús nos pide que hagamos. Por eso es que los ejemplos que hemos venido viendo, hermanos, el día de Pentecostés, que es la primera clase que tuvimos acerca del ejemplo de los que predicaron el Evangelio. El día de Pentecostés, hermanos, oyeron quién era Jesús. El día de Pentecostés creyeron. El día de Pentecostés, hermanos, obedecieron bautizándose ese día. Y lo mismo vimos aquí con Felipe, hermanos. Por eso es de que, bueno, ya vimos unas clases, hermanos, las primeras clases que estuvimos viendo eh, de la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Y vimos una clase ahí, hermanos, en la cual vimos que conforme a las Santas Escrituras no debemos de posponer los bautismos, hermanos. O sea, conforme a las Santas Escrituras, el día que predicaban el Evangelio, ese mismo día eran bautizados. ¿Y por qué el mismo día? Porque es donde estaba en acción la fe, hermanos. Si la gente oye ahorita el Evangelio, se supone que ahorita debe de creerlo. Y se supone que si ahorita no cree, pues también ahorita debe de obedecerlo. ¿Lo ven? Ahora, si Jesús murió, hermanos, si Jesús murió por medio de la fe, pues debo de creer que yo estoy muriendo en el bautismo. Fíjese. Si Jesús fue sepultado, por medio de la fe debo creer que yo estoy siendo sepultado con Cristo en el bautismo. Si Jesús resucitó, debo de creer, hermanos, por medio de la fe debo de creer que yo estoy resucitando por medio del bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo, hermanos, es una semejanza de la muerte de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Voy a leer otra vez este texto, hermanos, que lo tenemos ahí en Romanos 6, versículos 3 y 4, vamos a leer solamente. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos bautizados en su muerte? Dice el cuarto da la respuesta. Porque somos sepultados juntamente, hermanos, con Cristo. Para muerte, para morir al pecado, hermanos. ¿Por cómo? ¿De qué manera? Por medio del bautismo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que como Cristo resucitó a los muertos, para la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Así que es una semejanza. Jesús murió, bueno, yo voy a morir. Jesús fue sepultado, yo voy a ser sepultado. Jesús resucitó, yo voy a resucitar. Pero ¿cómo pasa eso? Bueno, en el bautismo. Así que si alguien no te anuncia lo que Jesús hizo, de que murió y resucitó, la pregunta es, ¿cómo te vas a bautizar? ¿La fe en qué, hermanos? Lamentablemente, hermanos, muchos quizás, hermanos, somos bautizados por medio de la fe, hermanos, en la iglesia verdadera, por medio de la fe, hermanos, en, en que ya no voy a diezmar, por medio de la fe en que ya no voy a guardar el sábado, por medio de la fe en que ya no voy a practicar doctrina del antiguo pacto. Pero no, hermanos. Nuestro bautismo tiene que estar basado en la fe, en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección, para poder, hermanos, ser bautizados. Bueno, pasando, hermanos, al tercer punto, ¿qué debemos hacer nosotros para recibir el beneficio, hermanos, del Evangelio, del poder del Evangelio? ¿Qué debemos hacer nosotros para ser salvos, hermanos? Aquí encontramos tres cosas importantes, hermanos. Tres cosas importantes, tres cosas básicas que menciona esta historia de Felipe, hermanos, en Samaria. Primero menciona que debemos oír el mensaje del Evangelio. Es lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Fíjense lo que dice el texto. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué iban anunciando, hermanos? El Evangelio. Es decir, iban anunciando quién es Jesús, iban anunciando qué hizo Jesús para salvarnos, iban anunciando qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Y luego se enfocan en Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba el Evangelio, hermanos. Les daba a conocer que era Cristo. Y la gente unánime escuchaba, oía, hermanos, ponía atención a las cosas que decía Felipe. ¿Cómo lo hacía? Pues oyendo, hermanos, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Entonces aquí tenemos lo que Dios pide, hermanos, que escuchemos el mensaje. Dios nos pide, hermanos, que pongamos atención al mensaje. Porque muchos quizás oímos, pero no entendemos. Acuérdense, allá en Atenas, cuando estaba Pablo ahí duro predicando el Evangelio, cuando habló de la resurrección, hasta ahí se acabó, hasta ahí lo escucharon, ya no quisieron escuchar más. Ya te diremos en otra ocasión. Pues no creyeron, no entendieron. Pero el Areopagita sí creyó, ¿verdad? Él y su familia. Pero algunos no creyeron. Podemos decir que algunos hermanos no entendieron. ¿Sí? Quizás no ponían mucha atención. Pero el Señor nos pide, hermanos, que oigamos, que escuchemos, que pongamos atención al mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Por eso Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. Predíquenlo. Para que la gente oiga, la gente ponga atención, la gente entienda. Y Jesús dijo, el que creyere. Porque el texto menciona aquí, hermanos, el versículo 12. Vamos a pasar a Hechos capítulo 8, al versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, cuando creyeron a lo que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? Pues Felipe, hermanos, les decía acerca del Evangelio. Les decía acerca de Jesucristo, hermanos. O sea,
¿Qué quiere Dios que hagamos, hermanos, para ser salvos? Pues quiere que creamos. Es lo que Jesús dijo, el que creyere. Vayan, prediquen el Evangelio. El que crea y fuere bautizado. Porque ¿qué nos pide Dios, hermanos? Bueno, Jesús nos pide, hermanos, Dios nos pide en su palabra que escuchemos el mensaje del Evangelio, que creamos el mensaje del Evangelio y que obedezcamos el mensaje del Evangelio. Que obedezcamos, sí. El bautismo, hermanos, no es simplemente un paso de salvación, hermanos. Yo he escuchado muchas veces esa expresión. Es un paso de obediencia. El bautismo, hermanos, es la obediencia exclusiva, hermanos, al Evangelio. ¿Sí? El bautismo, hermanos, con creer, hermanos, el Evangelio, hermanos, no morimos con Cristo. Con creer no somos sepultados con Cristo. Con creer nos resucitamos con Cristo. Con creer no morimos al pecado. Con creer no nacimos de nuevo. Con creer no nos hacemos hijos de Dios. Con creer no, no sepultamos al viejo hombre. Con el solo hecho de creer el Evangelio no crucificamos al viejo hombre, no destruimos el cuerpo del pecado. Para hacer todo eso que acabo de mencionar ahorita, esa lista, hermano, tenemos que ser bautizados. Según Romanos 6, para morir el pecado tienes que ser bautizado. Para crucificar al viejo hombre tenemos que ser bautizados. Para destruir el cuerpo del pecado tenemos que ser bautizados. Para ser justificados del pecado tenemos que ser bautizados. ¿Ven? Entonces el bautismo es la forma exclusiva, amados hermanos, de obedecer el Evangelio. No hay otra forma de obedecerlo. No hay otra forma. Es la única forma exclusiva. Por eso yo no entiendo, hermanos, cómo muchas organizaciones religiosas andan enseñando que no necesitan el bautismo para ser salvos. Y hay mucha literatura, muchos libros que mencionan eso. Pero la realidad, hermanos, es que en todos los ejemplos que hemos estado mirando acerca de los que predicaron el Evangelio, todos concluían en el bautismo. Por eso le mencionaba yo que en esta historia que tenemos aquí del ejemplo de Felipe en Samaria predicando el Evangelio, no encontramos un texto que diga que les habló de la muerte de Cristo, de la sepultura y resurrección. No, no existe, hermano. Un texto ahí, pues, en esta historia que leímos ahorita. Pero ¿cómo sabemos que Felipe habló de la muerte y resurrección de Jesús? Bueno, lo sabemos por el resultado que encontramos en los samaritanos. ¿Cuáles resultados? Pues de que obedecieron, hermanos, bautizándose. Voy a leer otra vez el versículo 12 del capítulo 8, de donde dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban hombres y mujeres? ¿Por qué le creyeron a Felipe? ¿Y qué cosa le creyeron? Pues creyeron el evangelio. ¿Y qué les dijo acerca del evangelio? Pues de que Jesús es el Cristo y que Jesús murió y resucitó entre los muertos. Y que si que ellos querían ser salvos, tenían que prestar atención a ese mensaje, tenían que creerlo y tenían que obedecerlo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues ellos, hermanos, oyeron el mensaje, creyeron el mensaje y obedecieron el mensaje, hermanos. Así de sencillo, hermanos. Ahora la pregunta es, nosotros, hermanos, hoy día, ¿qué estamos nosotros, hermanos, predicando? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que estos hombres de Dios o estamos predicando realmente lo que estos hombres predicaban, hermanos, o andamos predicando otros temas a la gente del mundo? ¿Estamos bautizando gente realmente que cree el evangelio en la muerte y resurrección de Jesús? ¿O andamos bautizando personas que solamente creen en la iglesia verdadera, en la adoración verdadera y en el nombre verdadero de que somos cristianos solamente? Es importante, hermanos, que consideremos el trabajo que estamos haciendo para el Señor.
para que la gente, hermanos, que se bautice, la gente, hermanos, que acepte ser cristiano, acepte ser cristiana, lo haga de acuerdo al Evangelio, al mensaje del Evangelio. ¿Sí? Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ser un mensaje específico, hermanos. Y ya eso ya también ya lo vimos ese estudio, por ahí lo tenemos, aquí en la página del Varón Siguiendo a Dios. Cuando estudiamos la primera serie de clases que tuvimos de la aplicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras, vimos que el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje específico. ¿Sí? Y ese mensaje lo estamos viendo en estos ejemplos. ¿Cuál era el mensaje específico? De que quién era Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y qué es lo que Jesús nos pide, hermanos, para ser salvos. Ese es el mensaje específico. Y no hay razón, hermanos, para cambiar el mensaje. Pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase, amados hermanos. Gracias por haberse conectado. Y pues Dios me los bendiga. Nuestra hermana Encarnación Rodríguez dice, excelente mensaje. Gracias, hermano Orlando. Nuestro Dios nos siga bendiciendo grandemente. Amén, hermano. Esperamos en Dios de que estas clases sean de bendición, hermanos, para que hagamos un trabajo excelente para el Señor, hermanos. Y que pongamos lo mejor de nosotros para que se cumpla, hermanos, se cumpla lo que ese lema tan hermoso, hermanos, que me gustó mucho cuando conocí yo el Evangelio, hermanos, hace aproximadamente unos 35 años, que el mensaje, hermanos, el lema, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. De que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Y que no debemos de añadirle ni quitarle. Y pues eso es es un lema muy hermoso, hermanos, que a mí me abrió los ojos cuando pues yo era presbiteriano, ¿verdad? Anteriormente. Y eh, pues a eso, ese lema me llamó mucho la atención, hermanos. Y, y pues en cuanto al Evangelio, hermanos, pues yo creo que también debemos de aplicar la misma regla, el mismo lema. ¿Sí? Por eso es que nos hemos tomado el tiempo para que escudriñemos, hermanos, los ejemplos a seguir de estos hombres de Dios que predicaron el Evangelio, para que también nosotros, hermanos, prediquemos como ellos lo hicieron. ¿Sí? Pues, la semana, a ver, hermano Josué dice, gracias, hermano, por la enseñanza, Dios le bendiga, amén, hermano Josué. Hermano Rolando Zapata también dice, saludos y bendiciones, hermano, amén, hermano Rolando. Nuestra hermana Esther Torres dice, gracias, hermano Rolando, por compartir excelente mensaje, Dios le siga bendiciendo, amén. Nuestro Josué dice, Dios le bendiga en su viaje, el Señor le guarde, amén, hermano. Gracias por, ahí pido sus oraciones, hermanito. Hermano Esther Torres dice, gracias, hermanos, que estuvieron conectados a esta página de bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Dios les bendiga, amén, hermanos. Pues gracias por conectarse a esta página del varón siguiendo a Dios. Y pues sigamos compartiendo, hermanos. Demos a conocer esta página para que más hermanos, hermanas, amigos, conocidos, aunque no sean cristianos, pero hay mucha gente que le gusta escuchar la palabra. Así que hagamos viral esta página, hermanos, para que muchos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios puedan alcanzar, hermanos, estos mensajes que todos los siervos exponen durante el día, en la tarde, en la noche, para que sigan creciendo, hermanos, en la gracia y conocimiento del Señor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta noche, Padre, que nos has permitido exponer esta clase, bendito Dios, que sea de bendición, que sea de paz, que sea de orientación, Padre, para el trabajo y la labor que hacemos como siervos de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque tú sabes, Padre, que hay mucha necesidad en cada rincón de la tierra, Señor, de almas que necesitan ser salvadas, almas que tienen que ser alcanzadas con el mensaje, por la cual, Padre, pues solamente nosotros como tu iglesia es que tenemos esta responsabilidad de llevar ese mensaje, Señor. Pero ayúdanos, Padre, para que el mensaje sea específico, que sea el mensaje, Señor, que tú has dejado para salvación, para no cambiar el mensaje, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios eterno, a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad, para que en base a ella, Señor, podamos llevar a cabo el trabajo y la gran comisión, Señor. Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos.
por lo cual, Padre, te pedimos que por estos obreros que trabajan y colaboran en tu reino, tú los bendigas, los fortalezcas, Padre, para que nos sigas usando como instrumento en tus manos. Reconocemos, oh Dios, nuestras limitaciones, pero también invocamos tu nombre en nuestras vidas, Señor, para que tu poder y gloria sea manifestada, Padre, en cada labor que tus hijos y tus hijas llevan a cabo para poder rescatar esas almas perdidas, Señor. Por eso, Dios, permite que esta clase sea de bendición y traiga frutos, oh Dios, para gloria en tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Recuerden, les saluda a su hermano en Cristo, Orlando Córdoba Carrillo. Y le invitamos también a ella a que suscribirse al canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia, donde estamos subiendo todos estos videos para que tengan acceso, hermanos, permanentes. Y ya que aquí en el Facebook, pues creo que nomás dura, no sé si 20 o 25 días nada más, los tienen aquí disponibles. Pero en YouTube, hermanos, en ese canal de Creyéndole a la Biblia están permanentes los videos de esta clase. Pues Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. La paz del Señor sea con todos.